Una foto, un bolígrafo, Florentino sonriendo junto a un chico de 19 años. No fue un fichaje más de verano. Hay algo que en Valdebebas nadie quiere decir en voz alta. El City lo quería, el Liverpool también, el PSG casi lo firma. Perdieron los tres, 125 millones, 7 temporadas, contrato hasta 2033. El Real Madrid no fichó un extremo, fichó un seguro contra el futuro. Y esa apuesta apenas empieza. Leganés lo dejó ir sin saber del todo lo que tenía entre manos. El Leipzig lo explotó en silencio durante una sola temporada. El Manchester City lo vigiló de cerca. El Liverpool lo tanteó con insistencia. El PSG lo quiso desesperadamente, casi con urgencia. Y aún así, con más de 125 millones de euros sobre la mesa y 7 temporadas de contrato hasta 2033, el Real Madrid decidió romper la banca por un jugador que ni siquiera es titular indiscutible en su selección. Esto no es un capricho de mercado ni una operación más de las que Florentino firma cada verano. Esto es una apuesta calculada, brutal y profundamente incómoda para media afición merengue, porque detrás de esta firma hay una historia de tragedia, de negación colectiva y de una verdad que el madridismo todavía no quiere aceptar del todo, que el futuro del ataque blanco puede depender de un chico que aprendió a jugar al fútbol para no derrumbarse. Antes de los millones, antes de las comparaciones imposibles con las estrellas del Bernabéu, hubo una noche en Abiyán que lo cambió absolutamente todo. Jan tenía apenas 16 años cuando su hermana Roxane, de 15, murió después de una fiesta en la que, según él mismo relató públicamente, alguien adulteró su bebida. No hubo preparación psicológica para eso, no hubo protocolo de club ni gabinete de crisis que amortiguara ese golpe. Hubo simplemente un adolescente roto que, en lugar de abandonar el fútbol, decidió convertirlo en el único idioma que le quedaba para seguir hablando con su hermana muerta. Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían, escribió después en una carta que muchos leyeron como un simple gesto emotivo de marketing personal y que en realidad es la clave de todo lo que vino después. Un jugador que no juega por ego ni por vanidad, juega por deuda. Cada gambeta, cada regate imposible es una cuenta pendiente con un fantasma. Ese fue el punto de quiebre. Mientras el resto de las canteras europeas competían ferozmente por firmar a niños de 12 años con agentes ya negociando cláusulas millonarias, un club modesto y sin glamour como el Leganés apostó por un adolescente marfileño que venía de una academia en Florida y de un instituto llamado Julie Hornets en Estados Unidos. Nadie en Valdebebas lo miraba todavía. Nadie en la ciudad deportiva del Bernabéu sabía siquiera pronunciar su nombre correctamente. Debutó como profesional casi al mismo tiempo que enterraba a su hermana y en lugar de desaparecer bajo el peso de ese duelo, empezó a destrozar líneas defensivas de segunda división con una facilidad que parecía completamente fuera de lugar para su edad y su historia reciente. El Leganés no lo formó desde niño, lo rescató en el momento más frágil de su vida, y esa diferencia importa muchísimo, porque significa que todo lo que ves hoy sobre un césped no salió de un laboratorio de cantera controlado, salió de la calle, del dolor y de una necesidad brutal de honrar una memoria. El salto al RB Leipzig fue la parte de la historia que casi nadie vio venir a tiempo. Mientras el foco mediático europeo se concentraba en la Bundesliga sobre nombres ya consagrados y rentables, Diomandé se convirtió, según varios analistas y ojeadores independientes, en la mejor promesa desarrollada por el proyecto Red Bull desde Erling Haaland. No es una comparación menor ni un titular barato de clickbait deportivo. Es una afirmación que empezó a circular con insistencia entre ojeadores de Múnich, Manchester y Madrid casi al mismo tiempo, en reuniones que nunca salieron a la luz pública. Regate letal, cambio de ritmo quirúrgico, capacidad de jugar en ambas bandas sin perder intensidad defensiva, algo poco común en extremos de su generación. El chico que había enterrado a su hermana en Abiyán estaba sin que la prensa española lo notara todavía, convirtiéndose en el activo más codiciado y disputado del mercado europeo de fichajes. El patrón se repitió. Aquí es donde el debate deja de ser puramente deportivo y se convierte en una trinchera emocional. Un medio se atrevió a escribir algo que en cualquier otro contexto sonaría a herejía absoluta dentro del madridismo. Que Diomandé en el 1 contra 1 supera técnicamente a Vinicius Jr. No fue una opinión aislada de un cuñado en redes sociales ni un titular exagerado para generar clics. Fue un análisis serio, respaldado con estadísticas de regates completados y duelos ganados sobre la mesa, cifra tras cifra. Y ahí está el problema real para el madridista promedio.
el que lleva años defendiendo a capa y espada a su ídolo brasileño. ¿Cómo defiendes a Vinicius cuando los números fríos dicen que hay un chico de 19 años, recién salido de Segunda División Española, que lo iguala o incluso lo supera en el terreno que Vini considera su territorio sagrado desde hace años? No fue solo un fichaje más de pretemporada, fue una declaración de guerra interna dentro del propio vestuario y dentro de la propia grada. Si alguien todavía pensaba que esto era humo generado por scouts demasiado optimistas o por un mercado de fichajes inflado artificialmente, la Copa de África y el Mundial se encargaron de aniquilar esa duda por completo. Diomandé no llegó a esas citaciones internacionales como turista de lujo, llegó como la joya que Costa de Marfil necesitaba enseñarle al mundo entero, y lo hizo contra selecciones con defensas físicas, disciplinadas, acostumbradas históricamente a frenar talento africano joven, con contacto brutal y experiencia de torneo. No lo frenaron, ni una vez. Cada eliminatoria fue otro examen aprobado con una facilidad que empezó a incomodar seriamente a los ojeadores, que todavía dudaban de su consistencia. El chico de Julie Hornets, el mismo que jugaba cada partido en memoria silenciosa de su hermana, estaba ahora bajo los focos más grandes del fútbol mundial, frente a millones de espectadores, y no tembló en ningún momento. 5 selecciones, 0 respuestas. Manchester City lo quería para su proyecto post-Haaland, como pieza de recambio generacional. Liverpool lo veía como el heredero natural de su idea de fútbol vertical y de transiciones rápidas. El PSG, con recursos casi ilimitados y la necesidad urgente de reconstruir su ataque, presionó hasta el último momento para llevárselo a Francia. Y sin embargo, el Real Madrid, en una operación que se cerró entre rumores, filtraciones constantes y negociaciones tensas con el RB Leipzig, se impuso a todos ellos. No fue un fichaje tranquilo ni consensuado en despachos silenciosos. Fue una pelea de titanes financieros donde ganó el club, que estuvo dispuesto a pagar una cifra que muchos consideran, todavía hoy, una auténtica locura para un jugador de 19 años sin un solo título grande en su palmarés individual ni colectivo. 125 millones de euros, puede que más, con variables y bonus incluidos según las fuentes. 7 temporadas de contrato, hasta el año 2033. Para un chico que hace 3 años jugaba en un instituto de Florida y que hace apenas 2 temporadas todavía vestía la camiseta del Leganés en segunda división. La mitad de la afición merengue lo llama la jugada maestra de Florentino, la visión de futuro que ya funcionó antes con Mbappé, con Bellingham, con el propio Vinicius en su momento. La otra mitad lo llama un despropósito financiero, un capricho carísimo en un club que ya tiene sobrepoblado y saturado el frente de ataque. No hay término medio real en esta discusión que recorre foros, redes sociales y bares de toda España. ¿O crees firmemente que es una inversión genial a largo plazo? ¿O crees que es el error más caro de la próxima década blanca? Y aquí llega el giro incómodo, el que ningún vendedor de ilusiones institucional quiere mencionar en voz alta ni en rueda de prensa. El Real Madrid tiene un historial doloroso de jóvenes fichados a precio de oro, que terminaron devorados por la presión insoportable del escudo. Nombres que sonaban imparables en sus clubes de origen y que se apagaron por completo en cuanto sintieron el peso real del Santiago Bernabéu sobre los hombros. La pregunta que nadie responde con certeza absoluta es simple y cruel a la vez. ¿Qué pasa si Diomandé, acostumbrado al ritmo de la Bundesliga y a la exigencia relativa de la segunda división española, no soporta la presión de un vestuario donde conviven Mbappé, Bellingham y Vinicius, todos peleando ferozmente por el mismo protagonismo mediático y deportivo? El talento nunca fue la duda real. La duda siempre fue y sigue siendo si el escudo lo va a proteger como hizo con otros o si lo va a triturar como hizo con tantos antes que él. Frágil, fragmentado. Ese es el riesgo real. 7 años de contrato no es una cifra casual ni un capricho contable. Es una declaración de intenciones absoluta. Es Florentino Pérez diciendo, sin decirlo directamente en ningún comunicado, que este fichaje no es para pelear el próximo Balón de Oro inmediato, es para sostener el próximo ciclo completo del club, para el momento en que Mbappé y Bellingham empiecen a bajar su rendimiento por la edad natural del deporte y alguien tenga que cargar sobre sus hombros el peso del ataque merengue durante la siguiente década completa. Es una apuesta deliberada a largo plazo en un mundo del fútbol moderno que exige resultados inmediatos, titulares constantes y trofeos cada temporada. Y esa contradicción de fondo es exactamente lo que polariza con tanta fuerza los que ven visión estratégica genuina en la directiva
y los que ven una irresponsabilidad económica disfrazada cuidadosamente de plan maestro a futuro. Y todavía queda el tema más incómodo, el que ningún comunicado oficial del club va a abordar jamás públicamente: los minutos de juego. Vinicius ya arrastra tensión evidente por su rol exacto dentro del equipo. Rodrigo lleva tiempo escuchando rumores insistentes de salida en cada ventana de fichajes. Mbappé necesita espacio real en el área para ser letal y decisivo. Y ahora, encima de toda esa tensión ya existente, llega un chico de 19 años, comprado a precio de estrella absolutamente consagrada, que va a exigir minutos, protagonismo y paciencia de un vestuario que ya está prácticamente al límite de su tolerancia interna. Esto no es solo una incorporación táctica más de pretemporada, es una bomba de relojería social dentro del camerino más mediático y escrutado del planeta entero. Y cualquiera que diga que esto no va a generar fricciones internas simplemente no conoce cómo funciona realmente el ego dentro de un vestuario repleto de máximas estrellas mundiales. Los escépticos tienen argumentos de peso, y sería deshonesto ignorarlos. El fútbol europeo está lleno de cementerios de promesas compradas a precio de estrella que nunca florecieron bajo el peso de expectativas desmedidas, jugadores brillantes en ligas de segundo nivel que se convirtieron en sombras de sí mismos al llegar a un vestuario de máxima exigencia. La Bundesliga, con todo su prestigio, no es la Champions League ni el clásico contra el Barcelona con 90,000 personas gritando cada error. La pregunta incómoda que sobrevuela cada análisis serio es si el salto de nivel es demasiado grande, demasiado repentino, para un chico que apenas hace 2 años jugaba partidos de segunda división ante gradas semivacías. La historia del fútbol está llena de advertencias sobre este tipo de operaciones aceleradas, pero los defensores de la operación tienen una respuesta que también pesa, y mucho. Cada gran salto de Diomandé hasta ahora ha sido más grande que el anterior, y en cada uno respondió sin titubear. Del Instituto de Florida al Leganés, del Leganés en pleno duelo al RB Leipzig europeo, del Leipzig a la selección absoluta de Costa de Marfil en torneos de máxima exigencia. El patrón es innegable: cuanto más grande el escenario, mejor responde el chico. Y esa progresión constante, sostenida y sin fisuras aparentes, es exactamente el argumento que Florentino y su gabinete técnico utilizaron para justificar internamente una cifra que sobre el papel parecía completamente desproporcionada para su currículum actual. Así que la pregunta ya no es si Jan Diomandé tiene talento real. Eso quedó demostrado con creces en Leganés, en Leipzig, en cada selección rival que intentó frenarlo y no pudo lograrlo ni una sola vez. La verdadera pregunta, la que divide comentarios enteros y enfrenta aficiones completas en redes sociales, es si el Real Madrid acaba de fichar al heredero silencioso de una era dorada, o si acaba de pagar 125 millones de euros por la próxima gran decepción de su historia reciente. Tú decides de qué lado de esta guerra estás. Déjalo bien claro en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esta historia, para bien o para mal, apenas está empezando a escribirse.